Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por aquellos que están con nosotros en este día. Y vamos a tener un momento de oración antes de leer la palabra. Le voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros para que busquemos la dirección de nuestro Dios. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das en esta tarde de poder estudiar tu palabra una vez más. En ella hay grandes tesoros para nuestra vida. En ella está la esperanza de la vida eterna, la cual tú nos has dado a través de Jesucristo. Y en este día rogamos, Señor, tú que conoces los corazones, conoces la necesidad de cada persona en este lugar, que tú que sabes la condición espiritual de cada hombre y mujer, joven en este lugar, que tú hables conforme a tu palabra, que haya luz, entendimiento en los corazones y que sea una tarde de salvación. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo rogamos. Amén. Vamos a tener una lectura y para ello le voy a invitar a que vayamos a Hebreos capítulo 1. Vamos a tomar nuestra lectura en los primeros versos de este pasaje y luego vamos a leer en el libro de los Hechos, pero primeramente vamos a ir a Hebreos en el capítulo 1 y tomaremos nuestra lectura en el verso 1 hasta el versículo 4. Hebreos 1 hasta el 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios bendiga su palabra. No sé cuántos de ustedes alguna vez han sido ignorados. Siendo nosotros padres, hablamos a nuestros hijos y a veces nuestros hijos nos miran, tienen sus orejas paradas en la dirección hacia nosotros. No solamente sucede con los hijos, puede suceder con cualquier persona que le hablemos. Pero la idea es la vista hacia nosotros, los oídos parados hacia nosotros, la cabeza dirigida hacia nosotros. Y es probable que aunque todas estas cosas, todas estas facciones físicas están siendo mostradas, es probable que esa persona nos esté ignorando. He titulado la exposición de esta tarde Ignorando a Jesucristo, porque en verdad nosotros pudiéramos escuchar la palabra de Dios, pudiera alguien hablarnos el mensaje del Evangelio, pudiera alguien hablarnos de la gran necesidad que tenemos y pudiéramos escuchar un mensaje y decir, qué buena exposición o qué interesante lo que escuché. Pero cuando yo escucho todo lo que se me dice y yo no hago conforme a lo que se demanda en lo que estoy diciendo, sencillamente podemos llegar a una sola conclusión: estoy ignorando lo que se me dice. Estoy ignorando. Ahora, pensemos por un momento en el Señor hablándonos a nosotros. El Señor nos habla a nosotros. La palabra de Dios nos dice aquí en Hebreo, en el capítulo 1, que Dios, habiendo hablado, estaba Hebreo, el escritor, hablando del tiempo pasado, cuando dice, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas. Lo que quiere decir el escritor es que Dios habló a través de muchas formas y en mucha manera y se reveló a los hombres y le habló. Y esa era la manera de Dios hablar. El profeta recibía un mensaje de Dios. ¿Y qué hacía? Lo traía al pueblo. Bueno,
Esa era la manera en la que Dios hablaba en esos tiempos antiguos. Ahora, entiéndame lo que le voy a decir en esta tarde. En los últimos tiempos, que son estos, Dios solamente nos ha hablado a través de su Hijo. Dios no nos habla a nosotros a través de una pared con unas imágenes. Dios no nos habla a nosotros a través de estatuas, imágenes talladas, hechas por hombre. Dios no nos habla a nosotros a través de los hombres, a no ser que estos hombres vengan en su nombre y que repitan lo que Dios ya ha revelado en su revelación completa, que es su palabra. Yo me paro aquí delante de ustedes en esta tarde y yo le digo a ustedes, Dios me dijo, y la respuesta que debe abundar en ustedes es una sola cosa: capítulo y versículo. Más nada. Dios me reveló, capítulo y versículo. Dios me mandó a decirte a ti, capítulo y versículo, para que evitemos la confusión. Ahora bien, dice el escritor de Hebreo, en estos postreros días, verso 2, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿El Hijo de Dios quién es? Jesucristo. Yo creo que en eso están todos ustedes de acuerdo conmigo, y aquellos que nos escuchan a través de la internet. Dios nos habla a través de su Hijo, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo trajo un mensaje al hombre cuando vino a este mundo. No fue el mensaje del Señor al hombre para hacerlo rico materialmente en este mundo. No fue el mensaje del Señor solamente para sanar a los hombres y vendar sus heridas. El mensaje principal del Señor a los hombres tiene que ver con la necesidad del alma. Que el hombre, creyendo en Él, obtenga la vida eterna. Por eso el escritor de Hebreo dice aquí que Dios nos habla a través del Hijo. Y ese Hijo a través del cual Dios nos habla, mire lo que Dios ha hecho. En ese verso dice, versículo 2, que Dios lo ha constituido a Él heredero. ¿No quisiera usted hablar con el heredero? Pues déjeme decirle, yo prefiero escuchar al heredero que escuchar a cualquier persona que me diga algo que no provenga de este heredero. ¿Por qué Jesucristo es el heredero? Bueno, el escritor de Hebreos nos dice a nosotros claramente en este pasaje, nos dice claramente que Dios le constituyó heredero de todo. Dice que asimismo a través de Él hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Él sustenta toda la cosa con la palabra de su poder. Y dice que Él ha purificado nuestros pecados. Y más que nada, dice claramente que Dios le ha colocado a Él en la majestad, en las alturas, y lo hizo superior, tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Mi hijo eres, siéntate a mi diestra? El Señor es el heredero. No sé por qué a veces nosotros perdemos tiempo buscando otro medio que no sea el Señor, o perdemos tiempo tratando con gente que son iguales que nosotros. Déjeme decirle algo. En esta tarde hemos titulado el mensaje, la exposición, Ignorando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es ignorado cada vez. El heredero, el único que nos puede llevar al cielo, que puede darnos vida eterna, el único que estuvo muerto y resucitó y dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Cada vez que Jesucristo habla, a veces nosotros lo ignoramos. El mensaje de Jesucristo ha trascendido. ¿Usted quiere saber si había algo especial en el Señor? El ministerio del Señor fue un ministerio de corta duración, pero su impacto ha marcado la historia hasta el día de hoy. Por eso estamos aquí predicando el mensaje del Evangelio. Ahora, habiendo introducido de esta manera, yo quiero llevarles a ustedes a un versículo sobre el cual va a circular nuestra exposición en esta tarde. Pero tenía que empezar por ahí, que se encuentra
para que tengan un conocimiento más amplio de este heredero del Señor Jesucristo, el cual muchos de ustedes han ignorado, el cual yo ignoraba por muchos años. Capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 12. Y vamos a escuchar a Pedro, quien nos está redirigiendo nuestra atención al Señor en el versículo 12, capítulo 4 del libro de los Hechos. Escuche la palabra textual de Pedro, quienes verdaderamente, luego de haber sanado un hombre, haber sido encarcelado, luego de haber sido cuestionado bajo qué autoridad hacía todas estas cosas, lleno del Espíritu Santo, Pedro, quien describió realmente quién era el Señor, en el versículo 12, dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Si yo fuera a tomar este versículo en esta tarde para hablar a todos ustedes acerca del Señor y pensar en el Señor en el cual los hombres ignoran, y yo no sé, en verdad, en esta tarde, ¿cuántos de ustedes han recibido el mensaje del Evangelio y han escuchado el mensaje del Evangelio más de una vez y siguen ignorando al Señor? ¿O cuántos de los que nos están escuchando se le ha presentado el mensaje y han seguido ignorando al Señor? Pedro dice una gran verdad, o mejor dicho, este versículo nos habla a nosotros de dos cosas que debemos de entender y debe ser una alerta para cada uno de nosotros. Pedro nos dice en este verso que en ningún otro hay salvación. Esa es una negación rotunda de Pedro. En pocas palabras, es como si Pedro estuviera diciendo: no pierdas el tiempo a través de otra persona y nadie más. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es, en verdad, cuál es la parte más importante del hombre? El hombre se divide en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El hombre es tripartito, o como se conoce bien como tricótomo. Esa es una expresión que se usa para describirlo. Cuando nuestra vida pase de este mundo, el cuerpo vuelve de donde saliste. ¿A dónde vuelve el cuerpo? A la tierra. Polvo eres y polvo te convertirás. Cuando partes de este mundo, tu espíritu vuelve a Dios, quien fue que te lo dio. El espíritu que tiene no es un espíritu con E mayúscula. Estoy hablando del espíritu con E minúscula. El aliento de vida, el soplo que Dios te dio y te prestó cuando tú fuiste creado en este mundo. Y el alma. El alma, que la palabra de Dios nos dice que el alma que pecare, esa morirá. De las tres partes de tu cuerpo, la más importante es tu alma. ¿Sabes tú por qué el Señor vino a este mundo? El Cristo que ha sido tan ignorado, para salvar lo que se había perdido, al hombre. Cuando Pedro dice, en ningún otro hay salvación, Pedro está diciendo, no busque otro medio de salvación que no sea Jesucristo. No lo hay, aunque la gente propague otro mensaje. En pocas palabras, Pedro está diciendo, Jesucristo es el único medio de salvación. No lo busque nadie más, no lo busque a través de otra forma, de otra manera, en ningún otro lado, pues no existe. Ni en las obras que el hombre pudiera hacer. Con las obras puede el hombre salvarse. No digo que no hagamos obras, pero las obras no pueden comprar nuestra salvación. ¿Por qué? Porque cuando yo hago obras, me glorío en lo que hago, y otros tal vez no pueden hacer lo mismo. Eso es lo que Pedro está diciendo cuando dice, en ningún otro hay salvación. En pocas palabras, es como si Pedro estuviera diciendo, si el hombre quiere vivir eternamente, necesita al Jesucristo que ha ignorado. ¿Por qué sabemos nosotros que solamente a través de Jesucristo es la salvación del alma? El Señor mismo lo expresó. Si usted lee, por ejemplo, la historia de Jesucristo, si usted lee el Evangelio en San Juan capítulo 17, versículo 3, el Señor mismo lo declaró.
Mire cómo el Señor dijo en aquel pasaje, y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? La vida de esta alma, de este corazón, cuando todos nuestros años terminen en este mundo, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En pocas palabras, si Jesucristo no está en tu vida, no tienes salvación. La vida eterna consiste en conocer a este Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Si no tienes a Cristo, no puedo decir que tienes al Padre. De manera que a Dios el Padre solamente nos allegamos a través de Jesucristo, el único medio que Dios estableció para llegarnos a Él. En ningún otro hay salvación. Si el hombre quiere ir al cielo, necesita a Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? San Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor hablando en aquel pasaje cuando le decía a los suyos que Él se iba y ellos estaban turbados, el Señor le dijo, no os turbéis, no se turbe vuestro corazón. En el versículo 6 del Evangelio según San Juan capítulo 14, escuche la palabra del Señor textualmente. El Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Pedro dice, en ningún otro hay salvación, el Señor mismo ya había aseverado que Él era el único medio para ir al Padre, la única verdad, el único camino, y en Él estaba la vida, y Él era la vida. En ningún otro hay salvación. Si el hombre quiere que alguien interceda por él, que todo el mundo interceda por él. ¿No es esto lo que realmente se hace cuando alguien parte de este mundo? Se ora por él. Mucha gente ora, mucha gente toma un tiempo para, dedican un tiempo muy especial para orar. No estamos tratando de ser insensibles a la pérdida, pero hay algo que todos nosotros debemos de saber. No importa cuánto se ora por una persona que se vaya, no importa cuánto usted quiera interceder por esa persona, usted no tiene la capacidad ni la fuerza para convencer a Dios de que deje entrar a esa persona al cielo. Pues el apóstol Pablo nos da claridad en tal sentido. En 1 Timoteo 2:5, cuando Pablo escribió al joven Timoteo, le dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. Si yo quiero encontrar la verdadera salvación, debo de creer en el Señor Jesucristo. Si el hombre quiere reconciliarse con Dios, estoy hablando de que ningún otro hay salvación. El apóstol Pablo me dice, ciertamente lo que Dios estaba haciendo cuando Jesucristo vino a este mundo. Segunda de Corintios 5:19, palabras textuales del apóstol Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Sabe cuál es la palabra de reconciliación? Cada vez que el mensaje se predica y tú lo escuchas, tú tienes la opción de recibirlo o ignorarlo. Pero hay una cosa muy importante. Por eso el mensaje se presenta, para que los hombres no tengan excusa. Pero Pablo está declarando esta gran verdad, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y a través de Jesucristo, Dios estaba ciertamente no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Ahora, yo sé que en la mente nuestra pudiéramos pensar en esta tarde, es que yo no veo la necesidad de salvación en mi vida. Y es normal pensar de esta manera. Por eso la palabra de Dios nos da ciertamente convicción. El Espíritu Santo de Dios habla al hombre y le muestra la palabra de Dios, y Él es quien convence de pecado. Nosotros solamente somos el instrumento para hablar. Pero la pregunta es, ¿de qué quiere Dios salvar al hombre? ¿De qué quiere Dios salvarlo? ¿Quiere Dios salvar al hombre de la pobreza material?
El mensaje que se predica allá afuera es: venga Jesucristo para que se haga rico, o venga Jesucristo para que no padezca de ningún mal, o venga Jesucristo para que nunca más su cuerpo se enferme. Y se habla de una prosperidad efímera, pasajera. En verdad, Dios quiere salvar al hombre de la condenación eterna. Salvación del estado de condenación eterna en la cual el hombre se encuentra es de lo que Dios quiere salvar al hombre. ¿Cómo lo sabemos esto? En Romanos 3:23 el apóstol Pablo nos describe a nosotros un cuadro triste. Pablo en Romanos 3:23 escribió: por cuanto todos pecaron, dijo Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Voy a explicar ese texto brevemente. No sé si algunos de ustedes sabían que si nosotros volvemos atrás a revisar nuestro antepasado, pudiéramos ir atrás y ver a nuestros primeros padres, Adán y Eva, allí en el huerto del Edén. Dios colocó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Y Génesis nos declara a nosotros una escena que se dio en aquel lugar cuando Dios le dio al hombre instrucción precisa acerca de obedecerle. Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto comerás, mas de este árbol no podréis comer, porque el día que comiere de este árbol, ustedes van a morir. Pues nuestros primeros padres desobedecieron a Dios. Como consecuencia de esto, Romanos 5:12, Pablo nos habla a nosotros de esto que probablemente no está en nuestra mente, pero Pablo nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Está hablando de nuestros primeros padres. Y así, por este pecado, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando el pecado entra al mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres, el hombre es contaminado por este pecado. Si tú vives en el planeta Tierra, y espero que ninguno de ustedes viva en la luna y caiga aquí de repente y vuelva hacia atrás, pero si tú vives en este planeta, si tú respiras, si tú tienes alguna realidad, conocimiento de lo que está pasando a tu alrededor, tú eres un descendiente de nuestros primeros padres, al igual que yo. Y por consiguiente, cuando tú naciste en este mundo siendo un bebé hermoso o una niña hermosa, el pecado habitaba en ti. Y porque el pecado habitaba en ti, Romanos 3:23 se aplica a tu vida al igual que en la mía. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que aunque tú hayas venido a este mundo, Adán y Eva te representaban y la marca del pecado está en ti como en mí. Y esto nos excluye de la gloria de Dios. Un Dios 3 veces santo no tiene afinidad con el pecado. Y es por ello que nosotros necesitamos a Jesucristo. Jesucristo se entregó, como leíamos en Hebreos capítulo 1, nos dice a nosotros que Él fue la purificación por nuestros pecados. ¿Y saben por qué debemos de apresurarnos e insistir en esta cosa? Porque Dios ha puesto límites a los días de nuestra habitación en la tierra. ¿Por qué se predica el Evangelio? ¿Por qué lo estás escuchando hoy? ¿Por qué lo vas a aceptar y por qué lo podrías ignorar? Pues todo esto es para cuando te presentes delante de Dios no tenga excusa. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran. ¿Cuántas veces muere el hombre? Una sola vez. Aunque nosotros sabemos que el hombre murió aquel día espiritualmente para con Dios, murió luego físicamente, y luego si el hombre no se reconcilia con Dios, tendrá entonces una tercera muerte eterna separada de Dios. Pero Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. La pregunta es, ¿cuántas oportunidades tenemos nosotros en este mundo para conocer la salvación? La respuesta es una sola. Antes de partir de este mundo, debes conocer al Señor.
Luego, después de la muerte, la palabra de Dios dice en este versículo, después de esto viene la condenación. Ahora, así como preguntamos de qué quiere Dios salvar al hombre, hacemos otra pregunta. ¿Tiene el hombre acaso necesidad de salvación? Porque probablemente alguno de nosotros o alguno de ustedes pudiera decir, bueno, la verdad es, yo no creo todas esas tonterías que el Evangelio enseña. Y déjeme decirle que tal vez no hable de esta manera, pero cuando tú ignoras a Jesucristo, ignoras el mensaje de su palabra, tú estás diciendo que el Evangelio es una tontería. Pero ¿saben qué? Pablo dice que Dios en su locura agradó a Dios salvar a los hombres a través de la predicación del Evangelio. Ningún hombre será salvo si no acepta el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es Jesucristo. Que Dios el Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. Si tú no tienes eso, entonces tú desechas el mensaje del Evangelio. Pero preguntamos, ¿tiene el hombre necesidad acaso de salvación? Claro que sí. Por eso se predica el Evangelio. Y he aquí que quiero en su esencia presentar en esta tarde, así como Pedro dice ningún otro hay salvación, entienda de una vez por qué Pedro dice todo esto. El mismo Señor, San Juan 3:19. Mire cómo relata el evangelista San Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación de los hombres? Que ignoran a Jesucristo, que ignoran el Evangelio. Pero mira lo que él dice. Y esta es la condenación, que la luz, ¿quién es la luz? Jesucristo. El único que se ha parado en esta tierra que ha dicho, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y esta es la condenación, que la luz, Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. El día que el Señor vino a este mundo, el Evangelio según San Juan capítulo 1 dice que la luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo. El Señor Jesucristo vino a traer luz a este mundo en tiniebla y en oscuridad. Ahora, Pablo dice, 1 Corintios 1:21, los hombres en su sabiduría, porque los hombres piensan que son sabios, los hombres han arreglado un medio para salvarse. La tontería del Evangelio no es lo que va, dicen ellos. Pablo dice en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es muy probable que cada vez que tú escuches el mensaje del Evangelio, tú digas, ¡qué tontería, qué locura! Que la salvación del alma es tan fácil, solo hay que confesar nuestro pecado al único Dios verdadero y reaceptar y recibir el regalo que es su Hijo Jesucristo. En eso consiste la salvación. ¿Saben por qué la salvación es así? Y no te pide Dios a ti que haga una obra difícil, un sacrificio difícil, porque nosotros no tenemos nada que dar a Dios. ¿Tienes tú algo que dar a Dios? Si tú te pones a pensar en tus obras, la palabra de Dios dice en Isaías que nuestras obras no son más que trapos de inmundicia. El hombre tiene manchas como el leopardo, que no la puede mover. Pero Dios ha dado una provisión en Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Jesucristo es suficiente para limpiarlo. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Dios nos otorga perdón. Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe en Jesucristo tenemos paz para con Dios. Ahora bien, Dios ha manifestado esta salvación. Por eso Pedro dijo, en ningún otro hay salvación. Ahora bien, voy ahora a pasar a la segunda parte de este texto. Pedro dice en este versículo, ya que ha dicho en ningún otro hay salvación, Pedro dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Qué es lo que Pedro quiere decir en esta segunda parte del versículo? Lo que Pedro está diciendo, mira, entre el cielo y la tierra
no hay otro nombre dado a los hombres. ¿Quién fue que dio este nombre a los hombres? Dios el Padre. Dios el Padre fue quien estableció esto, fue quien escogió a su Hijo desde antes de la fundación del mundo y lo dio al mundo. Tú puedes pensar en este versículo de la palabra de Dios en Juan 3:16 conmigo en esta tarde. Porque de tal manera, una expresión superlativa de amor, de misericordia, Dios dio a su único Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:17 dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y cuando el mensaje del Evangelio se presenta, cuando tú escuchas hablar acerca del Señor Jesucristo, que es el único medio que hay para salvarnos, que entre el cielo y la tierra no hay otro nombre que no sea el Señor, y cuando tú dices, esa tontería, no la creo, con tu acción de no aceptar al Señor, entonces tú has ignorado el mensaje. Pedro dijo que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Ahora Pablo también nos dice a nosotros que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Pero Pedro sigue insistiendo y diciendo, no hay otro nombre para ser justificado. Romanos 3:24, el apóstol Pablo escribió diciendo que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me gusta mucho la palabra aquí, que dice gratuitamente. ¿Sabe lo que quiere decir gratuitamente? Que no nos cuesta nada a nosotros. A nosotros nos gustan mucho las cosas gratis. Es probable que alguno de ustedes resista y me diga a mí esta tarde, a mí no, a mí me gusta trabajar lo mío. Pero déjeme decirle algo, si usted sabe que están dando algo y es gratis, y no se puede comprar con dinero, pero te hace bien, ¿no lo recibirías? Así se trata la salvación del alma. Por eso Pablo escribió, siendo justificados nosotros gratuitamente por su gracia, la gracia que Dios nos ha dado. Ahora, hacemos una pregunta. ¿Y qué de otros nombres y filosofía que los hombres invocan? ¿Podrían estos nombres ayudarle y a salvarle? Esos nombres están entre el cielo y la tierra. Bueno, Pedro nos ha dicho que no hay otro nombre debajo del cielo en que los hombres puedan ser salvos. No lo hay. Pero ¿qué de otros nombres? Yo voy a decir esto, y va a sonar un poco extraño. Si el mensaje viene de un hombre como tú y como yo, no sirve. Yo prefiero creer el mensaje de Jesucristo. Escucha bien. El mensaje de Jesucristo ha trascendido la historia. El mensaje de Jesucristo trascendió la historia hasta tal punto que en el día de hoy nosotros nos encontramos aquí en este lugar. El nombre de Jesucristo no ha sido borrado sobre esta tierra y todavía se propaga el perdón de pecados a través de él. Y se propaga la vida eterna. Pero ¿habrá en otro nombre? Claro que sí. ¿Habrá otra filosofía? ¿Habrá otra enseñanza? Sí. Pero ¿sabe una cosa? En el mundo solamente hay dos religiones. Y ahí se agrupan todas. Si lo vamos a poner a nivel de religión, aunque no creemos y decimos que el cristianismo es una religión, más bien es una convicción, es una creencia, es una fe, una esperanza viva. Pero vamos a ponerlo de esa manera, dos religiones. Un sistema de religión que cree que no hay que hacer absolutamente nada para salvarse, sino recibir la gracia de Dios, que es Cristo Jesús. Eso es lo que Dios ofrece. Y el otro sistema, de ahí te pueden ubicar todas las formas de creencias religiosas del mundo, es esta. Que el hombre sí debe de hacer algo para conseguir algo a cambio. Cristianismo es el único que enseña este mensaje. Pero cuando hablo del cristianismo me quiero referir al cristianismo bíblico, al cristianismo que enseña la palabra de Dios,
que dice al hombre claramente que el hombre no tiene otro medio que no sea Jesucristo y que es gratuito. Ahora, yo sé que algunos probablemente tienen sus ídolos, sus imágenes, algunos creen en alguna manera. Las imágenes en el Salmo 119:5, el salmista nos dice a nosotros que tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Y no hablan con su garganta. Y semejante a ellos son los que la fabrican. Y saben que algunos se apoyan en otra esperanza que no es el Señor. Se apoyan en sus obras, en su estilo de vida, pero la verdadera esperanza está en apoyarse en el Señor. Algunos se apoyan en su verdadera vida religiosa, en el hacer. ¿Qué sabemos nosotros de esto? En Mateo 7, 21 al 23, el Señor dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. El Señor dice en aquel pasaje, apartados de mí, malditos. Pero dice una palabra muy importante, nunca os conocí. Ustedes no fueron el afecto de mi voluntad. Por eso es muy importante en esta tarde, quiero concluir con esto, que todos ustedes entiendan algo. Si tú has escuchado el mensaje del Evangelio y estás aquí, y muchos de ustedes lo han escuchado, y sé que hay muchos entre ustedes que no son salvos, un mero conocimiento del mensaje en sí no es suficiente. Déjeme decirle que empecé al principio diciendo que nuestros hijos a veces fijan sus ojos sobre nosotros. Así haces tú con el Evangelio. Escucha, está en señal de alerta, pero no hace nada con él. Ese mero conocimiento, esa mera reflexión, esa percepción en tu mente, eso no es suficiente para salvarte. Necesita confesar tu pecado a Dios, no a los hombres, y recibir la gracia de Dios y andar en el camino del Señor. ¿Cuál es el resultado de creer y de no creer en el Señor? Quiero concluir con esto. San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo, Jesucristo, el único nombre que se ha dado entre el cielo y la tierra, tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene o no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Señor dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y algunos de ustedes que se van a encontrar conmigo en el cielo y todos vamos a partir de este mundo deben entender esto. El Señor le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, en San Juan 11:25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quieres tú obtener la vida eterna? Tú necesitas venir al Señor. Y en esta tarde yo quiero dejarte con ese pensamiento. Pedro, en Hechos capítulo 4, versículo 12, dijo, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No ignores al Cristo que te puede dar la salvación. Si no has recibido al Señor, quiere que hablemos, podemos hablar, pero no siga ignorando el único mensaje que es capaz de salvar al hombre. El único mensaje que Dios nos ha dado, la única persona, Jesucristo. Puesto de pie, vamos a orar. Padre nuestro, te damos la gracia en esta tarde por tu palabra, lo que hemos compartido. Así como orábamos al principio, Señor, tú conoces la condición de cada alma que está en este lugar y tú conoces la necesidad de salvación. Rogamos que tú traigas verdadera convicción, Señor, a cada vida, a cada persona en este lugar. Aquellos que no te conocen, tú abras el entendimiento, sus corazones, para que vengan a ti en completo arrepentimiento. Oh Padre, gracias porque tú has mostrado tu voluntad en tu palabra de que los hombres te conozcan, de que los hombres sean salvos. Y miramos tu palabra que nos repite esto una y otra vez más. Gracias, Padre, por la oportunidad de compartir tu palabra en este día. Prospérala grandemente en cada corazón. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.